Bueno, nosotros, si se acuerdan, estábamos siguiendo el tema de la construcción de la ciudadanía y de la idea de nacionalidad. En la clase anterior, en la primera clase, habíamos hablado de esto desde un punto de vista conceptual, es decir, cuáles eran los mecanismos mediante los cuales se construía la ciudadanía y la identidad. Ustedes recuerdan que eran básicamente mecanismos de oposición, marcando límites, identificando al otro como diferente de uno mismo y atribuyendo a cada una de estas categorías una cantidad de rasgos que pasaban a ser propios y por lo tanto identitarios. Y que todos estos mecanismos eran mecanismos que funcionaban no de una sola vez y para siempre, sino que justamente tenían una dinámica continua y había sectores tanto de la concepción de la nacionalidad como de la concepción de la ciudadanía que eran más frágiles que otros y otros eran más sólidos, ¿no es cierto? Esos eran aspectos que estaban en total movimiento, con un núcleo firme que es el cual daba la continuidad. Entonces, esto habíamos visto cómo en la Revolución de Mayo se había hecho el esfuerzo, un esfuerzo, además del esfuerzo político, un esfuerzo intelectual y simbólico para construir una identidad nueva donde no la había y que al principio era bastante confusa porque, como ustedes recuerdan o habrán leído o habrán visto, incluso entre los mismos patriotas no sabían muy bien cómo llamarse, si llamarse americanos, si llamarse españoles, si llamarse... Todo eso era confuso. La polémica que todos conocemos de Belgrano para la creación de la bandera tiene que ver con una búsqueda de una identificación clara en la práctica del combate, porque él decía que no se podía salir a combatir con el mismo estandarte que la fuerza opuesta, ¿no? Entonces, ese razonamiento a la vez implicaba un compromiso muchísimo mayor, por eso es que las autoridades de Buenos Aires no le querían dar el gusto. Y él seguía insistiendo, ¿por qué? Porque para los otros significaba el cortar los lazos definitivamente con respecto a España, y esa situación era una situación que desde el punto de vista político no se había resuelto, Es decir, durante un tiempo, en realidad, desde el año 10 hasta el 25, en esos 15 años, hay una cantidad de sucesos distintos, dentro de los cuales está la campaña de San Martín en Alto Perú, la campaña del Libertador Bolívar, el fin de la guerra, y entonces recién ahí es cuando todos están más o menos contestes en que la situación ha cambiado y que esa decisión que se tomó en el Congreso en Tucumán se va a sostener permanentemente, que es la de ser una nación justamente independiente. El otro día hacíamos el comentario sobre el himno nacional y sobre otros símbolos patrios, cómo el himno representaba una simbolización, y hay otros elementos simbólicos que habíamos visto, como la arquitectura, la modificación de la Plaza de Mayo y de muchos centros cívicos en el país, la voluntad. Recién hoy paseaba por acá, al lado de la Sociedad Española, que está este centro, esta logia, que está con sus símbolos, ¿no? Que son los mismos que se aplicaron justamente en 1810, los símbolos masónicos. Masón quiere decir albañil. Entonces, los símbolos que promovieron la masonería fueron los símbolos de los útiles que empleaban los albañiles, ¿no? El compás, la pesa, bueno, es decir, los útiles de los albañiles. Los mismos, las logias siguen funcionando y la simbología es la misma. Y la ceremonia... No, eso es difícil de decir, no sabría decir, depende, porque ha tenido momentos de mucha importancia y ha tenido momentos de mucha clandestinidad, y hoy tiene momentos de una gran visibilidad. O sea, las mismas ceremonias, por ejemplo, son públicas, se puede ir en el momento en que ingresan los nuevos miembros, y lo que también siempre fue curioso, por lo menos a mí me resultó notable,
es que a lo largo de la historia hubo cantidad de gente religiosa que estuvo dentro de la masonería también, que parecería ser algo como incompatible, y sin embargo no lo fue. Es decir, por eso toda la polémica que se arma en el siglo XIX, sobre todo en la época de Roca, en la generación del 80, donde la masonería justamente tiene un poder, un momento de gran poder, es para separar el Estado definitivamente de la Iglesia, que es una tarea ciclópea, porque claro, antes había 2000 años, 1800 años, entonces había que romper 1800 años, no es la cosa más sencilla del mundo, pero es un momento en que justamente el papado está en plena decadencia en Europa, se le han quitado todos los territorios, entonces es un momento en el mundo entero en el que los estados nacionales presionan para separar a los cultos de la función civil del Estado. Bueno, esto en el año 1810 no era para nada evidente, como bien podrán imaginar, sobre todo porque había por lo menos dos posiciones distintas con respecto a esto, que todos conocemos, la posición, la que representó dentro de la Junta la tradición de Saavedra y lo que representaron los morenistas. Esas dos líneas, cuando uno lo sigue viendo a lo largo del siglo XIX, nunca desaparecieron y nunca se fusionaron ni encontraron un acuerdo. Son como dos líneas dialécticas en cuya oposición creció la historia argentina, pero que han sido irreconciliables realmente. Cuando uno lo mira en el tiempo y en la reflexión que hoy vamos a hacer, lo van a ver, porque van a escuchar conocidas muchas cosas de las que vamos a hablar. Es decir, que cuando llega el siglo XIX, vienen todos los episodios que conocemos, había una relación de organización de la sociedad en que la corona se vinculaba, en nuestro caso, con un virrey, un virreinato, y el virrey a la vez se apoyaba en una institución que se distribuía territorialmente, que era el cabildo. El cabildo era una institución sumamente importante que venía de la tradición española, ¿no? De la tradición, era un poco la tradición de los comuneros, es decir, de qué manera la sociedad, a través de una cierta representación de sus personalidades más significativas, no era republicano ni democrático, pero había una representación, se oponían a la voluntad autocrática del monarca, y entonces siempre estaban de alguna manera encontrando la forma de acercarle sus iniciativas y sus requerimientos al poder, a la monarquía. En este caso, el cabildo, imagínense que fue quien puso en marcha el procedimiento de la independencia con la revuelta en Buenos Aires, o sea, fue muy importante el cabildo, fue fundamental, a tal punto que el mismo virrey terminó enredado dentro de la misma discusión política dentro del cabildo, hasta que finalmente lo desplazaron. La Iglesia, que por supuesto tenía esas dos manifestaciones bien distintas, la del clero secular y la del clero regular. ¿Qué es eso? Bueno, el clero secular son los que están en el siglo, o sea, los curas que atienden iglesias, y el clero regular son los que atienden, son las órdenes religiosas, o sea, las organizaciones monásticas. Eso es bien diferente, porque en realidad las órdenes dependen de Roma y el poder de la Iglesia secular depende del arzobispo, que es el delegado de Roma. Es una manera de gobernar que siempre ha tenido el papado, que fue bastante astuta porque permite una discusión local vinculada a las autoridades locales, y otra que es como quien lleva más las grandes líneas estratégicas de la Iglesia, que son las órdenes, que algunas veces se les escapan, como es el caso de los jesuitas, pero que, como ya ven, siempre vuelven. Y en este caso, bueno, coronados. Pero, ¿cómo? Esa es la regular, los que siguen una regla. Quiere decir los que siguen una regla, la regla de San Benito, la regla de San Francisco, son personalidades de la Iglesia que organizaron una agrupación de eclesiásticos en torno a una regla para cumplir un fin.
ese es el caso de del clero regular. Después, acá en América del Sur, y particularmente en el Virreinato del Río de la Plata, no había ejército, había milicias nada más. Y esas milicias eran milicias muy de voluntarios. En realidad, cada ciudadano tenía que estar 8 años a disposición de las milicias. ¿Y eso cómo se solucionaba? Y el que tenía plata mandaba a otro en reemplazo. Así simplemente. Claro, sí, se podía hacer eso. Y eso se hizo hasta en la conscripción, se hizo. Hasta el servicio militar se hizo durante un tiempo. Sí, les puedo asegurar. Sí, es decir, el que tenía dinero podía mandar a una persona en lugar de él a cumplir la tarea de las milicias. Y las milicias en realidad no eran convocadas permanentemente, eran como los bomberos. Tenían que estar a disposición, pero se los convocaba cuando sucedía algún evento inesperado, la llegada de piratas o un malón insostenible. Ahí se convocaba a las milicias. Después, el comercio, que tenía como dos aspectos, en principio hasta el siglo XIX fue todo un comercio de importación en realidad, de importación nada más, no de exportación. Recién sobre el final del XVIII, con las reformas borbónicas, se abre un poquito la puerta, primero para que se comercie entre los distintos países de América y con España, y después un poquito más se abre. Pero en realidad estos comerciantes y el comercio en el Río de la Plata siempre tuvo la contraparte del contrabando. O sea, siempre se comerció y se contrabandeó, siempre. ¿Por qué? Bueno, consecuencia del monopolio, es decir, que la idea de la corona española, la verdad que era de una dureza tremenda, era que solo se podía comerciar con la península y de acuerdo a lo que la península manifestara como sus intereses. En el último tiempo, la península empezó a descubrir que América Latina no solo era proveedora de materias primas, sino que también era un mercado. Ahora, cuando ese mercado empieza a crecer, resulta que España, que estaba complicada con sus guerras europeas y con los gastos y sobre todo con la continua y el permanente endeudamiento que ha tenido que tuvo la corona española desde los Habsburgo, desde Carlos V y Felipe II, estuvo perpetuamente endeudado, ¿no?, con los banqueros, en un caso con los banqueros italianos, y después con los banqueros alemanes, con los Fugger, que les decían en España. Entonces, ese endeudamiento y más las guerras dinásticas en las que se veían involucrados, hacía que nunca alcanzaran los fondos por lo menos nunca hubo una determinación como para acompañar el cambio que se iba produciendo en Europa con la aparición de la nueva fórmula económica, comercial, que iban a desarrollar primero los Países Bajos y luego el resto de los países de Europa. Es decir, la apertura al libre comercio y la producción para la exportación. Eso España nunca llegó a hacerlo. Entonces, cuando América pedía eso, ellos lo que terminaron haciendo fue convirtiéndose en intermediarios de lo que producían los otros países europeos. Entonces, los dos lugares que tenían la única posibilidad, porque tenían la autorización real como para comerciar, que era Cádiz, con respecto a América, el primero fue Sevilla, después fue Cádiz, se convirtió en una especie de lugar de pase de todas las manufacturas que venían del resto de Europa. Entonces, en vez de producirlas ellos y de importación de todas las materias primas que seguían viniendo de América. Todo esto es importante porque cuando de golpe se corta este sistema, se corta ese hilo, entonces resulta que América se encuentra de la noche a la mañana desprovista de manufacturas de todo tipo, porque aquello que no se producía se importaba y aquello que se importaba dejó de importarse. Entonces en ese momento es que aparecen los ingleses. Mientras tanto, este equilibrio estaba dado. Bueno, faltaría agregar acá un elemento muy importante en esta descripción social, que son los esclavos. Los esclavos,
los incluyo dentro de esta organización porque es uno de los sectores de la producción. Los esclavos participaban en la producción. Quien diga lo contrario macanea. Nosotros hemos encontrado una forma para contar que la esclavitud en el Río de la Plata era bondadosa y que los nuestros solo se usaban para acompañar a las niñas a la iglesia y para hacer tareas y oficios como ser zapateros, esas cosas. La verdad es que, como la otra vez le recordaba, por ejemplo, los jesuitas en Córdoba tenían una importante cantidad de esclavos, tenían como 200 cuando vino la revolución, y muchas otras órdenes tenían esclavos, grandes cantidades de esclavos que hacían los trabajos de la producción. Y después los hacendados, que eran aquellos que habían tenido por distintas facilidades reales de la corona acceso a territorios. La verdad es que había una inmensa cantidad de territorios. Se calcula que en el momento de la revolución el territorio ocupado de lo que hoy es la Argentina por las poblaciones indígenas era cercano al 70%, o sea, la Argentina de aquel entonces, el mapa que mostraba el otro día el profesor, era el 30% de la Argentina, era un pedazo muy chiquitito, muy pequeño. Ahora, cuando se corta, ¿qué pasa cuando se viene abajo todo esto? Cuando se viene abajo todo esto, la entidad que sobrevive es el cabildo, por un tiempo. La iglesia, por supuesto, va a tener su mismo funcionamiento. Las milicias se convierten en el ejército, los ejércitos revolucionarios. El comercio pasa a articularse fundamentalmente con el comercio inglés, porque se firma un tratado especial para habilitar a Inglaterra como el principal socio comercial del Río de la Plata. Gran Bretaña. Y los hacendados van a tener un periodo en el que van a reacondicionar su sistema productivo porque ellos en ese momento seguían todavía explotando todo el ganado salvaje que seguía, y recién se empezaba a hacer la producción en estancias de la cría de ganado, ¿no? Y en este momento es cuando aparecen las primeras técnicas para el tratamiento de la carne para su exportación. Y entonces aparecen los saladeros. Esto va a ser de una enorme importancia porque prácticamente el 20% de la producción de exportación de la Argentina, del Río de la Plata en ese tiempo, provenía del campo y venía de ese rubro, es decir, fundamentalmente cueros, carne, cebo, lo que producía el ganado. Y los esclavos van a entrar en una situación dudosa durante los primeros 15 años, del 10 al 15, porque poco a poco se va a ir avanzando. En la Asamblea del año 13 se produce la libertad de vientres, o sea que se anticipa que aquellos que nazcan a partir de esa fecha ya van a ser libres. ¿Qué año? 13. Y empieza el problema de que empieza la fuga de esclavos de Brasil a partir de ese momento. Pues todos los esclavos brasileños tratan de irse al Río de la Plata y las autoridades de la revolución los devuelven, porque tampoco se aclaró a tal punto como para ¿no? refugiarlos, no era para tanto, ¿no? No era para tanto. Entonces esto tiene como dos caminos. Por un lado, la legislación que se va, bueno, libertad de vientres, voy a poner libertad de vientres, pero fundamentalmente lo que va a cambiar es la manumisión, o sea, la libertad, por la inscripción en el ejército, porque la mayor parte de ellos se van a inscribir en el ejército y de esa manera van a obtener su libertad. Entonces, por ejemplo, en Mendoza
Este caso es un libro que salió ahora, que es bastante interesante, que se llama Este y el pueblo dónde está, que analizan justamente casos de sectores populares, es decir, ¿qué le pasó? Porque nosotros siempre sabemos qué le pasó a los sectores de las élites, pero no sabemos los sectores populares, ¿no? Y estos que son de una escuela justamente de estudios, sobre todo de las expresiones populares, analizan cada uno de los casos en el país en distintos lugares. Y en el caso de Mendoza, dan el caso de que en Mendoza había cerca al tercero con San Martín al frente del ejército de los Andes, pasaron como 4.500 esclavos pasaron a ser soldados. Y el mismo San Martín decía que los negros eran los mejores soldados, porque luchaban por su libertad y porque eran muy bravos. Es decir, que una parte muy grande, que es la primera explicación a ese gran enigma que siempre se plantean los historiadores sobre qué pasó con los negros en la Argentina, que no se los ve, ¿no es cierto? Bueno, parte de eso es porque tempranamente, ya en el año 13, una parte muy importante de los hombres, de los varones, ingresaron a las Fuerzas Armadas, a los ejércitos libertadores. Entonces, cuando se viene abajo todo el tinglado, la revolución trata de conservar el cabildo. La Iglesia trata de mantener la condición del patronazgo, porque la Iglesia estaba relacionada con la corona directamente. Es decir, porque Roma, el papado, tenía la institución del patronazgo, que eso se le había dado ya al mismo Colón, es decir, la posibilidad de que las autoridades eclesiásticas, los cargos eclesiásticos fueran designados a propuesta de la autoridad política del territorio en América. Entonces, el Estado tenía la posibilidad de designar a todos los cargos políticos y pagarlos, cosa que sucedió hasta hace 5 años, no sé, hace 10 años. Fue en época de Kirchner que se acabó el patronazgo, pero hasta ahí duró. Es decir, que el Estado pagaba sueldos a los sacerdotes del culto católico y nombraba, es decir, se presentaba a Roma a través de la Iglesia, pero con la anuencia del poder político. Era muy raro que hubiera un cortocircuito en ese sentido. Entonces, la Iglesia queda a la espera, porque en principio el Papa incluso saca una bula con Fernando VII, con la restauración borbónica, diciendo que para él la única autoridad es Fernando VII. O sea que el papado no se pone a favor de la revolución, ni mucho menos, lo deja ahí. Entonces la Iglesia de acá queda dudando, porque en definitiva dependían políticamente de quien los nombraba. La única autoridad que quedó a cargo fue el arzobispo de Santiago de Chile, a quien le preguntaban, porque era el único que tenía conexión con Roma, imagínense lo que sería la conexión entre Santiago de Chile y Roma en la época, para averiguar sobre ciertas decisiones muy importantes, ¿no?, que se producían. Las milicias se convirtieron en ejército, el comercio pasó a integrarse al área de Gran Bretaña y los hacendados pasaron a integrarse al comercio internacional a través de la intervención de Gran Bretaña. Es decir, Tulio Alperindongui, que es un gran historiador argentino, él dice que cuando llegó en 1825, se había conseguido la independencia, es decir, el país efectivamente había llegado a la independencia, pero se había producido una ruptura de todas las estructuras coloniales. Quizá la que más resistió fue la Iglesia. Y después se había dado como un hecho importante y novedoso la militarización, es decir, que el país y todo el territorio se había militarizado a un nivel superior de lo que era deseable en cualquier república, razón por la cual las décadas posteriores, con la pelea de los caudillos, fueron posibles porque había todas estas fuerzas militares desocupadas después de la guerra que empezaron a participar en todas las confrontaciones. En el caso de la esclavitud,
el espacio del ejército ofreció una oportunidad. Y después en la sociedad, la iglesia se enfrentó con esta situación de que estaba como sin saber para dónde ir. Entonces ahí aparece esta figura central de ese momento que es Rivadavia. Rivadavia plantea un nuevo orden, es la voluntad, la línea de Moreno, es alguien que había estado integrando las anteriores formaciones en distintos lugares, pero que en este momento asume, y sobre todo es alguien que trae justamente una concepción de nación y de ciudadanía diferente. Otra, es como alguien que profundiza la línea de Moreno-Castelli, es decir, una línea jacobina, una línea vinculada al iluminismo francés, y entonces, para modificar la realidad, porque lo que él quiere es modificar, y en 3 años de gobierno hace modificaciones profundas, ataca a la iglesia, es decir, se mete con la iglesia. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, crea instituciones educativas civiles, achica los conventos, dice que fija una norma para los conventos que tienen que ser más pequeños, y trata de ir separando al Estado de la Iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres? Bueno. Y esta constitución unitaria que él quiere hacerle votar a las provincias es el comienzo de las guerras civiles que van a asolar a la Argentina por 10 años más, hasta la llegada de Rosas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esta reforma eclesiástica las provincias no la quieren aceptar para nada. Y el mismo Facundo Quiroga va a ser el primero que inicie la respuesta con su bandera de religión o muerte. O sea que la cosa era en serio. Es como cuando fue en México la Guerra de los Cristeros, que duró en el siglo XX, en 1900, que duró casi 10 años, en el que murió cantidad impresionante de gente por las reformas de tipo eclesiástico y la persecución que hizo realmente el Estado mexicano a la Iglesia Católica, y que produjo en los ambientes populares y rurales un enfrentamiento tremendo. Bueno, acá fue similar, es decir, fue uno de los graves errores que cometió Rivadavia y su gente al tratar de modificar la realidad. Y aquí viene, por supuesto, quien hace posible todo esto es Gran Bretaña. La otra vez habíamos visto cómo la influencia inglesa es una de las condiciones por las cuales es posible la revolución y se forja los primeros estados nacionales. Pero en este caso es bien concreto, es como pasó con Brasil. Es decir, ellos vinieron y ofrecieron un crédito, porque ¿de qué vivía, a ustedes les parece, el gobierno nacional o la coordinación de la Confederación? ¿De qué vivía? ¿De qué recursos? No, digamos, ¿cómo se pagaba el funcionamiento del Estado? ¿Los soldados, los ejércitos? ¿Con qué? No, con la aduana de Buenos Aires. Por eso toda la pelea de los años siguientes entre Buenos Aires y las provincias es por la aduana. Y después en la Constitución Nacional explica explícitamente que no puede haber aduanas interiores, o sea que la única aduana es la de Buenos Aires. Lo que nos dice, claro, después dice, sí, nos vamos a repartir los recursos, sí, pero en realidad la única aduana es la de Buenos Aires. Y entonces la aduana de Buenos Aires es la que empieza a solventar el funcionamiento de la nación, de las estructuras de la nación que antes supuestamente solventaba la corona. Claro, de alguna manera la corona. Entonces, la aduana es la que está. Entonces, ¿qué hacen los ingleses? Y los ingleses proponen la firma de un tratado anglo-argentino de amistad, comercio y navegación, mediante el cual Gran Bretaña se convierte en el principal socio de la Confederación Argentina, y entre las condiciones del tratado explicita que toda la carga marítima se va a hacer por naves inglesas. Dice, o por naves que se construyen en la Argentina. La Argentina no tenía ni botes
¿no es cierto? O sea, claro, el embajador norteamericano acá dijo, eso es una burla, esa condición que se ha dado de que se puedan fabricar botes en la Argentina acá, porque en la Argentina no había nada. Los barcos de los corsarios eran de ellos. O sea, el almirante Brown o Bouchard traían sus barcos y se hacían contratar por el gobierno nacional para defender la causa argentina. No había, sencillamente. Por consiguiente, Sarmiento crea la Marina de Guerra, Sarmiento. O sea, miren la cantidad de tiempo que pasó, 50 años. Entonces, en ese momento es que Rivadavia arregla y habilita el famoso tratado con la Bering Brothers, que es un tratado por el cual esta empresa hace un empréstito de 1 millón de libras, de las cuales le llegan 570.000. Pero además, porque todo lo demás es como con el sistema francés de crédito, cuando uno compra un departamento, primero se pagan los intereses, bueno, esto es igual. O sea, primero retuvieron los intereses y después también buena parte de los gastos que estaban vinculados a esto, asesorías, participaciones, todo eso también fue en la cuenta, más las compras anticipadas, con lo cual parece que ni siquiera se suman, ni los 570.000 libras llegaron nunca, porque ya fueron comprometidas allá con compras es decir, que nunca llegó la plata esa, nunca jamás llegó. Y eso se saldó aparentemente los intereses en el año 1906 y el final de la deuda en el tercer gobierno del general Perón. O sea que tardó 150. Sí, imagínense, bueno, eso lo tiene muy bien analizado Scalabrini Ortiz, justamente porque el negocio, como siempre es el negocio financiero, es la refinanciación de la deuda, no la deuda. Eso entonces dice que se cobró 3 o 4 veces esa deuda, porque el negocio, cada vez que se refinanciaba, la Biblioteca Nacional, la nueva, esa tuvo 32 refinanciaciones. Entonces pasó a costar una cifra como... Claro, la empresa no le importaba, la obra estaba parada y ellos seguían refinanciando, o sea, le ponían intereses, seguían. Bueno, o sea, son algunos negocios argentinos. Ahora, las reformas eclesiásticas no fueron asumidas con total facilidad por la población, como contábamos de los caudillos, pero incluso por sectores de la iglesia, porque como veíamos acá, esta división del clero secular y el clero regular se tradujo mucho en la participación en la política. Si miran el cuadrito de Tucumán de 1816, van a ver que más o menos casi la mitad de los representantes son sacerdotes. Pero son sacerdotes por lo general del clero secular, no son de órdenes, ¿no es cierto? Entonces, 2 de ellos, y estos sacerdotes por lo tanto van a seguir involucrados en la política y van a acompañar, incluso van a acompañar las reformas, y algunos eran rivadavianos y otros otros eran opositores. Y entre los opositores estaban 2 grandes escritores de su tiempo, que fueron Fray Cayetano Rodríguez y Francisco de Paula Castañeda, que publicaron feroces diatribas contra los rivadavianos. Les leo 2. Castañeda, por ejemplo, había hecho un rezo y decía: de la trompa marina libéranos Domine, del sapo del diluvio libéranos Domine, del embú empapado de aguardiente libéranos Domine, de Rivadavia libéranos Domine, de Bernardino Rivadavia libéranos Domine. Y después, y Castañeda, el padre Francisco de Pablo Castañeda, escribió un credo, que era: creo en Dios Padre Todopoderoso, Criador y Conservador de Bernardino Rivadavia, y en Jesucristo Redentor de Rivadavia, que está actualmente padeciendo en Buenos Aires, muerte y pasión bajo el poder de Rivadavia. Creo en el Espíritu Santo, cuya luz persigue Rivadavia. Creo en la comunión de los santos, de cuya comunión se ha pasado Rivadavia. Creo en el perdón de los pecados que tendrá Rivadavia, mientras niegue la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén.
ahí nace el fanatismo que tenemos en Argentina por el caudillo. Tremendo, la verdad. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y entonces ahí vienen los dos, es decir, en ese momento, digamos el 25 hasta la segunda parte de esa primera mitad del siglo XIX, y cuando se ponen en marcha esos dos modelos, el modelo rivadaviano, liberal, morenista, y el modelo de la Federación Popular y que incluye a las provincias, y el otro porteñista y el otro que incluye a las provincias. Esos dos modelos van a estar muy bien instalados y expresados, y es muy curioso que, fíjense, nosotros habíamos tenido oportunidad de ver el romanticismo aquí con Echeverría, con el Salón Literario, con todo ese pensamiento europeísta, progresista, modernista con respecto a la sociedad argentina, pero uno de sus prohombres, que fue Juan Bautista Alberdi, fue alguien que estuvo primero en un lado y después en el otro. Primero porque él era tucumano, Alberdi, y una personalidad muy rica y muy interesante, que en su momento él empieza a tener una cierta trascendencia porque le pide, Heredia, que es el gobernador de Tucumán, le pide a Juan Facundo Quiroga que le pague a él, que le pague a Alberdi un viaje a los Estados Unidos para estudiar, porque era una persona muy notable, yo qué sé. Ese viaje al final no termina así, termina yendo a Europa, no sé qué, pero después Alberdi vuelve y es rosista en su primera época. Y Alberdi es autor, no sé si ustedes saben, tiene una producción que incluye obras teatrales, tiene una obra, El gigante amapolas, que es una obra que cada tanto se da, musicales, tiene valses también, él era pianista y tenía una obra artística también. Pero les voy a leer dos fragmentos simplemente de un trabajo temprano del que se llama Fragmento, pero que muestran cómo esta visión del rosismo que luego tuvo el Salón Literario también tenía su otra mirada, ¿no? Dice Alberdi, el derecho es más que una colección de leyes escritas. Un gobierno posible, por lo tanto una sociedad dada, debe surgir de esa sociedad, no de teorías impuestas desde arriba, que era la crítica al pensamiento rivadaviano europeísta, ya que el elemento jurídico de un pueblo se desenvuelve en un paralelismo fatal con el elemento económico, religioso, artístico, filosófico de ese pueblo. Es decir, que él dice que él habla de la condición de los sistemas legales, de la condición dialéctica de los sistemas, o sea que, salvo las leyes que bajó Moisés del monte Sinaí, todas las demás están atadas, como él dice con toda la claridad, al aspecto económico, dice con todas las letras, religioso, artístico, filosófico de ese pueblo notable, ¿no? Entonces dice, una nación no es una nación sino por la conciencia profunda y reflexiva de los elementos que la constituyen, o sea, de sí mismo. Una nación solo es nación cuando hace una reflexión sobre sí misma. Súper. Y con respecto a Argentina propone, depuremos nuestro espíritu de todo color postizo, de todo traje prestado, de toda parodia, de todo servilismo. Gobernémonos, pensemos, escribamos y procedamos en todos, no a imitación de pueblo ninguno de la tierra, sea cual fuera su rango, sino exclusivamente como lo exige la combinación de las leyes generales del espíritu humano con las individualidades de nuestra condición nacional. Y en el elogio que le hace, entonces este autor, un autor americano, dice que estaba mucho más cerca Alberdi de Artigas y de Hidalgo, con sus gauchipatrióticos, que del pensamiento de los intelectuales de su época que estaban pensando en traer París a Buenos Aires. Entonces dice, él dice, nuestra misión presente es el estudio y desarrollo pacífico del espíritu americano, dice Alberdi, bajo la forma más adecuada y propia,
nosotros hemos debido suponer en la persona grande y poderosa que preside nuestros destinos públicos, de Rosas quiere decir, una fuerte intuición de estas verdades, a la vista de su profundo instinto antipático contra las teorías exóticas. Desnudo de las preocupaciones de una ciencia estrecha, porque no estudió Rosas, Rosas era un hombre de campo, no era un doctor. Desnudo de las preocupaciones de una ciencia estrecha que no cultivó, es advertido desde luego por su razón espontánea de no sé qué de impotente, de ineficaz, de inconducente que existía en los medios de gobierno practicados precedentemente en nuestro país. De estos medios importados y desnudos de toda originalidad nacional, no podían tener aplicación en una sociedad cuyas condiciones normales de existencia diferían totalmente de aquellas que debían a su origen exótico. Por lo tanto, que un sistema propio nos era indispensable. Es increíble el pensamiento del tipo, ¿no? Increíble. Es decir, él dice, que lo que dice Lelutier en su famosa chacarera, dice, si no hubiera sido santiagueño, hubiera nacido en otro pago. Es totalmente cierto, porque él lo que dice es que es imposible, por más que uno se compre la ropa, ser como alguien que venga de esas realidades, porque esas realidades son distintas, no son las mismas, no vale la pena el esfuerzo, ¿no? He llamado a la juventud a investigar la ley y la forma nacional del desarrollo de estos elementos de nuestra vida americana, sin plagio, sin imitación y únicamente en el íntimo y profundo estudio de nuestros hombres y nuestras cosas. Y al mismo tiempo Echeverría decía en el salón literario, beberá en las fuentes de la civilización europea, estudiará nuestra historia. Bueno, claro, los dos decían cosas que no correspondían, pero estos dos modelos tuvieron su simbolización y en el caso concreto de, como ustedes están viendo, lo que proponía Alberdi, en realidad se refería a una concepción de nacionalidad y de identidad totalmente distinta de la del salón literario. Y el rosismo, y Rosas particularmente, al promover la imagen de la federación, es decir, la imagen del conjunto del país, enfrentado a la imagen de Buenos Aires como líder de la política y de la representación nacional, encontró también una representación de tipo estético y simbólico, muy clara, porque todos conocemos que bueno, fue el color rojo punzó, ¿no es cierto?, los lemas, esas campañas publicitarias de la época en la cual ponían la Federación a muerte, mueran los inmundos asquerosos unitarios, la prohibición del color azul para en los bailes, por ejemplo, la proximidad con las clases populares de la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento eran los barrios negros, el barrio de Montserrat, eran esos barrios donde vivían todos los negros que habían sido liberados, entonces, y que periódicamente visitaba él y visitaba también Manuelita, su hija, y una reivindicación de lo rural frente a esta idea de lo urbano que había modificado tanto la ciudad de Buenos Aires en muy poco tiempo, esta idea de que había que urbanizar el territorio, cuando en realidad la Confederación de ese tiempo era un país rural, donde la verdadera riqueza provenía de ahí, a tal punto que miren, cuando antes de 1810, digamos en 1800, el 100% de lo que eran las exportaciones del Río de la Plata, el 80% eran plata, o sea, plata que bajaba de Potosí. El 20% era de cueros. Bueno, en 30 años hasta el año 50, es decir, del año 10 al 50, en ese entonces México producía en plata aproximadamente 100 veces más que la Argentina que el Río de la Plata. Del 10 al 50, México baja a la mitad de su producción de plata, porque toda la producción estaba atada a la explotación indígena y la revolución rompe eso, y en cambio el Río de la Plata alcanza las exportaciones de México
en el año 50 solo con productos agropecuarios. O sea, imagínense el crecimiento desmesurado que tuvo de golpe, el enriquecimiento que tuvo la Confederación Argentina en esos pocos años, con el desarrollo de la ganadería y después también de la agricultura. Es decir, que ese país era un país agrícola-ganadero en ese momento, no era otra cosa. El otro país es el país, bueno, de la generación del 80, que va a tratar de aprovechar esa acumulación de capital. Y entonces el problema con el que se va a tener que luchar va a ser, durante todo ese periodo, desde el 25 hasta el 50, va a ser el problema militar, porque va a haber enorme cantidad, digamos, la Confederación va a ser un terreno de violencia. Si ustedes leen las memorias del general Paz, que era un hombre educadísimo y que se lo considera en la Academia Militar como uno de los grandes estrategas de la Argentina, él cuenta en una noche que se encuentra con una partida de enemigos, de la gente de López, y dice, los vencimos y afortunadamente pudimos degollarlos a todos. Decía él que era una persona enormemente educada, ¿no? Es decir, que ese mundo del Río de la Plata, desde la Revolución hasta fin de siglo, en realidad un poco se cierra con la guerra de la Triple Alianza. Es como que ahí se curan todos del tema de la violencia, porque aquellos que tenían alguna inclinación la perdieron. La perdieron porque fue una guerra moderna, completa y sostenida. Pero durante esos 50 años la violencia va a ser un parámetro de conducta social constante dentro de la vida del Río de la Plata. Entonces, ese modelo, ¿qué es lo que imaginó Rivadavia? Bueno, Rivadavia siguió imaginando lo que había imaginado Moreno, es decir, una modernización de la sociedad, una introducción al comercio internacional que se produjo realmente, y por lo tanto la inclusión dentro de un mundo más desarrollado. En cambio, las provincias, y particularmente la provincia de Buenos Aires y el modelo federal, entendió que eso había que hacerlo más gradualmente, que no había que violentar las instituciones, porque lo primero que hizo Rivadavia fue justamente eliminar los cabildos, porque él quiso aplicar el modelo francés administrativo que no incluía este sistema representativo que era de tradición española. Entonces, eliminados los cabildos, también se produjo una caída de un orden que existía en todo el país, porque había cabildos en todo el territorio nacional, inclusive había cabildos en las áreas guaraníticas que eran de los mismos guaraníes, ¿no? Entonces, este proyecto, esta idea de nación de los rivadavianos, de la gente de Rivadavia, va a seguir vigente porque, aunque sea derrotada por Rosas, y el periodo de Rivadavia es muy corto y el de Rosas es muy largo, pero bueno, en el 52 va a ser la posibilidad de recuperar esa tendencia, no por Urquiza justamente, sino por la ciudad de Buenos Aires, que va a volver por sus fueros a insistir, en este caso con el autonomismo, que va a generar nuevas guerras civiles. Y en cambio el otro proyecto, el proyecto federal, es un proyecto que va a seguir sosteniéndose porque la Constitución, el mismo Alberdi, que es uno de los padres de la Constitución, y las provincias que en ese momento contribuyeron a la creación de la Constitución, también tuvieron una mirada más amplia con respecto a cómo había que organizar esta nación y cuál era la idea de ciudadanía que tenía que acompañarla, porque ya en esa Constitución se incorporan gran cantidad de derechos para todos los ciudadanos que van a tener una vigencia muy importante, más allá de que después se ha ajustado eso. Pero digamos que esos dos modelos
son dos modelos en los cuales la sociedad argentina va a imaginar una idea de nación diferente de la que habían imaginado los patriotas de 1810, ¿no? Bueno, sed libres.